Hola, estamos nuevamente en Ven y te cuento, esta vez con nuestro profe Andrés, docente de la especialización en Big Data. Mi profe, qué gusto tenerlo en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Contento y a la espera a ver de qué sale de la entrevista. Bueno, la idea del día de hoy es que usted nos cuente un poquito sobre la asignatura que está dando en la especialización, que es infraestructura de datos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Cuéntenoslo para las personas que tal vez no tenemos ese conocimiento, que es una infraestructura de datos. ¿Necesito un edificio para tener datos o cómo funciona el tema? Más o menos, ¿no? Casi. Si somos muy estrictos, se llama infraestructura para grandes volúmenes de datos. Porque cuando decimos infraestructura es como que construimos para guardar algo, en este caso información. Y si ese algo es chiquito, pues lo que construimos también debería ser algo pequeño. Pero en la especialización estamos enfocados para grandes volúmenes de datos y depende de cuál es la aplicación viene el tema de qué es grande y qué es pequeño. Pero a grosso modo queremos decir es infraestructura para que almacene millones de datos, que te sea el mismo proceso hacer como procesado de unas cuantas registros a millones de registros. Haz una comparativa. No es lo mismo de pronto tener la base de datos o la lista de los estudiantes de un colegio a tal vez de los suscriptores de todo Netflix, por ejemplo. Es decir, para las personas que tal vez no conozcan de datos, es como esta información que tienen en el caso de la universidad, el registro de los estudiantes, en el caso de Netflix, pues todo el registro de los usuarios. En Netflix, ¿qué tanto dato guarda Netflix? Porque no es solo el usuario y contraseña y el nombre, o ¿por qué tendría que ser esa infraestructura tan grande para esos volúmenes grandes de datos? Todos esos datos tienen que tener una misión, un porqué. Y las herramientas que existen hoy nos hacen más fácil acumular información. Entonces, cuando tú de pronto, hace, no sé, muchos años, uno podía tener algún emprendimiento, la tienda de barrio o algo, la gente anotaba sus datos en una libreta. Y anotaba estrictamente lo necesario porque eso es lo que necesito para facturar, necesito para llevar mis cuentas. Pero hoy en día, por ejemplo, negocios que son netamente virtuales, hablemos de Netflix, hablemos de, no sé, Facebook, de Instagram, pueden almacenar datos, ya no manual, sino que pueden almacenar datos de manera automática. Y como no les cuesta mucho almacenar datos, entonces empiezan a almacenar información de quién eres, dónde vives, qué comportamiento tienes en internet. Entonces es muy curioso que decir un tiempo yo estoy mirando mucho tema de mascotas. Que esa información después la utilizan para algo, ¿no? De pronto para anunciarte temas o para tratar de que te retengas más en la plataforma. Pero hoy en día, ¿qué información guardamos? Casi que como la tecnología ya no es un impedimento, ya el volumen de datos ya no es un impedimento, guardamos la que se pueda, o sea, la que nos imaginemos. La que se pueda captar, más bien dicho. Toda la que exista la chance a guardar, la utilizamos, la guardamos. Y muchas empresas, a eso es a lo que le llaman Big Data, que dicen mejor tener el dato y no usarlo que no tenerlo y necesitarlo. Ya, es como un por si acaso. Entonces, esa infraestructura de datos, volviendo a ejemplos más sencillos, creería yo, y de conocimiento de la gran mayoría de personas, como Netflix. Entonces, cuando yo entro a Netflix, pongo mi usuario o correo y mi contraseña para entrar. Pero obviamente antes de eso puse datos de edad, creo que preguntan, locación, entonces pues en este caso Pasto, Colombia, pero por ejemplo me suele pasar que yo quiero abrir Netflix en otro dispositivo y me dice que no es registrado como... No te deja, ¿no? No me deja actualmente, antes sí creo que lo dejaba, ¿no? Ahora no deja. ¿Eso es un dato? O sea, ¿para eso nos piden ese dato? Ese es un dato que tú no das, por ejemplo. Ya. Ese es un dato que se llama la IP de conexión, la dirección de internet de donde tú estás. Dice, Ángela se conectó desde este sitio, latitud y longitud a nivel de coordenadas. Y de repente se volvió a conectar, pero en un lugar muy distinto. Dice, no, mi plan, en lo que entiendo, mi plan solo es de familia, es de casa. Dice, no te permite. Esa no es tu casa, no es parte de tu núcleo familiar, creo que lo dice, algo así. Y esos datos, aparte de estos, son los que a mí, me empiezan a sugerir, ahorita que está Bridgerton, que acaba de salir la nueva temporada,
me empiezan a salir todas estas series de época, de romance y demás. ¿Cómo se capta esos datos? O sea, ¿cómo es ese proceso? Explíquenos y cómo se almacenan, ¿no?, dentro de la infraestructura que usted nos cuenta. Este tipo de información o ese tipo de modelo se llama un modelo de recomendación. Y entonces esas son cosas como más de alto nivel, pero necesitan un combustible que son datos. Entonces yo necesito saber cuál es tu historial de series favoritas, tu historial de cosas que sí te gustan o que no te gustan, para que yo te pueda recomendar cosas muy similares. Entonces a ti te gustan cosas de época, entonces voy a buscar series o películas que sean similares en ese sentido, o que los actores sean los mismos, o que el director sea el mismo. Pero la pregunta está chévere, ¿cómo se almacena esa información? Y uno piensa que esto es de la NASA, la verdad que esto es algo increíble, que tiene que ser algo muy complejo, y no, toda esa información guárdela en una tabla donde hay columnas y donde hay filas. Una columna se llama un atributo y una fila es un evento. Entonces, nombre, Ángela, película favorita o serie favorita, y ya vas colocando como toda la lista de todo lo que a ti te interesa. Es igual como la lista del supermercado, es colocar como ya, los registros. Todos esos datos. Sino que la magia de esto está en que no son pocos, sino que son muchos. Estamos hablando ya de millones de registros, o información que se registra cada segundo. Entonces imagínate cuánta información puede haber en el día. Y almacenar todo eso y sacarle provecho ya es otro tema, pues, pero es lo que generalmente mira la gente. Un sistema de recomendación. Ve, Netflix me recomendó otra película donde está el mismo actor. Puede ser porque intuye o quiere probar de que ese es como algo para ti compatible. Para ponerlo como en el término de la gran mayoría de personas. Entonces, es una tabla como el Excel, ¿verdad? Que tiene un montón de filas y columnas. Y tiene N, o sea, infinito, puede ser infinito el número o tiene algún límite. Virtualmente infinito, porque de alguna manera sí tenemos un límite, ¿no? Porque esto en el fondo empieza a consumir espacio, a consumir memoria. Pero los sistemas que aprendemos pues tienen una memoria enorme, ¿no? Ya guardar, antes decíamos, no, una canción pesa 3 megas. ¿Y cuántos documentos alcanza o cuántos registros alcanzan en 3 megas? Uf, te alcanzan miles. ¿Y cuánto tenemos hoy en una memoria USB? 16.000 megas, que son 16 gigas más o menos. Entonces, cuando vas mirando ese volumen, dices, no, pues, la verdad, no alcanza. No creo que alcanzo a llenarlo. Ya. Tiene un límite, sí, pero difícil llenarlo. Bueno, entonces, estos datos, esta tabla, cada registro, vamos a 1, 2, 3, 4, n números infinitos, pues tienen un peso. Entonces, ahorita que usted decía del tema de la USB, pues yo recuerdo en algún momento, pues hace muchos años, cuando yo era niña salía el tema del disquete, ¿no? Y eran los disquetes súper grandes. Un estudiante me dijo, ¿por qué imprimieron en 3D el icono de guardado? El icono de guardado, no. Eso lo hace sentir a uno un poco duro, pero bueno, para quien nunca vio un disquete, es el icono de guardado, en grande, ¿no? Yo recuerdo que eran bastante grandes. Ellos tenían una capacidad que en realidad no me recuerdo, no sé si usted lo recuerda. En kilobytes, o sea, eso no alcanza ni a ser ni una mega. Era muy poquito, ¿no? Después creo que fueron unos disquetes más pequeños, con más capacidad. Después los CDs, que eso ya pues todo el mundo lo conocemos, obviamente, y las memorias. Actualmente ya casi nadie utiliza memoria. Entonces, ahí es mi pregunta. Si yo antes guardaba la información, ahorita pues en la memoria física del computador, todos esos miles de millones de datos, que deben pesar muchísimo, ¿dónde están guardados? Guardábamos en algo físico, el CD, el DVD, el disquete, la memoria. Incluso algunos todavía en el celular tienen algunas memorias micro SD que le llaman. Las extraíbles, las chiquitas. Sí. Pero ya no estamos tanto en lo físico y nos vamos hacia lo digital, entre comillas, a lo que llamamos la nube. Bueno, ¿y qué es esto de la nube? Mis datos ya no están en una memoria. Mi música, mis documentos ya no están en una USB. Ya están en algo en nube, en Google Drive, por ejemplo. Y yo me puedo conectar a esos datos desde cualquier computador, desde cualquier parte.
Y uno dice, eso está en la nube. Suena Allá. como que allá arriba. Allá arriba, ¿cierto? en el cielo, con los pajaritos. Pero realmente esa es una infraestructura que son muchos computadores o muchos discos duros o muchos, lugares de almacenamiento, pero en diferentes partes del mundo que empresas te prestan. En este caso Google te presta como una carpeta, que eso es lo que llamamos pues el Google Drive. Ya. También hay otras empresas pues que depende de la empresa le cambian el nombre, pero el servicio es lo mismo. Ya no almacenas físicamente en algo electrónico, sino como que le encargas la tarea a alguien. Para ti es algo virtual, pero oficialmente siguen estando físicamente en alguna parte del mundo. Es decir, Google, Amazon, tienen en algún lugar del mundo su como planta de datos. Le llaman data centers. Sus data centers. Centros de datos. Incluso tratan de innovar mucho porque creo que nos pasaba alguna vez en clase de que nos colocábamos muchos en una sala reducida con muchos computadores y hay mucho calor. Sí, claro. Porque son equipos electrónicos que desprenden calor. Esos data centers, imagínatelo eso por 10, por 100, o sea... Es grande, es muy o sea, grande. realmente cuando hablamos de infraestructura para grandes volúmenes de datos, sí hablamos de lo que usted decía al inicio, o sea, una infraestructura física gigante. Gigante, pero que yo como usuario puedo alquilar solo lo que necesite. Ya, o sea, no tengo que invertir en toda esa infraestructura como lo hacíamos antes. Y ¿Cómo muchos se manejaba antes? se llaman on-premise, o sea, infraestructura on-premise, que es el computador o un servidor existe, por ejemplo, en la universidad. Hay un área donde solo están los servidores de la universidad, entonces hay un cosito cuadradito electrónico y ahí es donde corre la página, ahí es donde corre el sistema de matrículas. El intranet, que es como muy común en las empresas, ¿no? En la gran mayoría. Pero tenía un problema, que estaba centralizado. A la universidad o al sitio donde estaba eso se le iba la luz, entonces se iba todo. Ya. Se dañó ese servidor porque puede pasar por el uso, los años, y se perdió todo. Entonces, como que tiene sus ventajas porque tienes control, pero tienes unas desventajas en que si quieres copias de seguridad, te toca a ti mismo comprarte otro servidor, otra copia. Como otro equipo. Otro equipo. O sea, hay que hacer inversión en equipo, en hardware, ¿verdad? O sea, en el equipo que en como... físico, sí. Vamos a decirlo como en palabras que tal vez las personas que nos miren no entiendan, como otra CPU. Otra CPU, otro con computador. otra memoria. Ya, listo. Otro computador especial, digamos. Ya, listo. Hoy en día es exactamente lo mismo, pero es que no lo compramos nosotros, sino que se lo alquilamos por el uso a grandes empresas, Google, Amazon, Microsoft, y se lo podemos alquilar. Le decimos ahí, montame esta infraestructura, montame este computador con esta memoria, con este espacio, durante 2 horas, durante minutos o durante meses. O sea, se lo puedo alquilar por lo que yo necesite, en el espacio pues, o las especificaciones y el tiempo que necesite. Y ahí hay una ventaja que, por ejemplo, en las universidades les pasaba a las que tienen sistemas on-premise, las que tienen sistemas en físico, que los días de matrícula siempre el sistema se caía. Se cae, sí, aquí, aquí en el CESMAC no, pero sí me acuerdo en otras universidades de otros países. No, me acuerdo cuando yo estudié en mi universidad, había un tema de que tocaba levantarse súper temprano porque había que hacer la matrícula y la adición de matrículas a las 5 de la mañana y actualiza. ¿Pero por qué se hacía eso? No lo sé, cuéntame. Porque se hacía porque muchos o la mayoría no se conectaban a esa hora. Ya, y entonces permitía que mis datos llegaran más rápido. Había menos saturación, había menos tráfico de datos. Y cuando ya eran las 8 o 9 de la mañana, todo el mundo estaba despierto, todo el mundo estaba intentando entrar. Y colapsaba. Y colapsa. Y nunca uno se matriculaba en el curso que uno quería. Me acuerdo que uno hacía como el ejercicio, voy a hacer en esto, y no, en ese momento era como a lo que se pudiera, pues, ¿no? Sí, suele suceder. Y eso es porque el sistema esa infraestructura para almacenar y procesar la información es estática. O sea, ese computador especial que existe en la universidad, digamos, no lo puedes mejorar. O sea, es ese y no da más. En el 99% del año funciona. ¿Y en ese preciso momento? En ese preciso momento no, porque todo el mundo quiere ingresar. Pero en el 99% del año, en los 364 días diferentes,
la gente toda no entra. Entonces como que no vale la pena comprarse un computador especial más grande solo por un día. Claro, la inversión es muy grande. La inversión es muy grande. Ese es el problema de los sistemas o de la infraestructura mía propia, on-premise. Lo que no pasa con infraestructura de nube. Yo le alquilo esos computadores especiales a otras empresas y yo sé que ese día es duro porque es matrícula. Entonces ese día amplío mi sistema. Le compro un poquito más de espacio. Le alquilo un poco más. Le alquilo. No le compro, sino le alquilo. Ya. Le alquilo un poco más. Lo que me haga falta, ese día estoy bien, pasa el afán y al otro día regreso. ¿Qué es lo que suele pasar con algunas plataformas cuando hay el Black Friday, ¿no? Que ya se popularizó mucho aquí? Acá cuando había el día sin IVA. El día sin IVA. Muchas te mandaban a hacer fila virtual. Sí, claro. Y es para no saturar lo que tienen. Hay muchas empresas, como estos son sistemas o formas de trabajar con datos antiguas, pero hay muchas empresas que ya están vendidas así, o sea, ya están construidas así. ¿Y por qué no se cambian? Porque es más costoso cambiarse que quedarse. Ah, ya. Migrar datos es de lo más sensible que hay. O sea, cambiar información de su lugar de donde vive, de su casa, cambiarla, es lo más sensible. O sea, como decir, aquí tenemos nuestro cuarto de servidores, ¿no? Que así se llaman. Entonces son estas máquinas que hacen mucho calor, que tienen lucecitas, muy Matrix, ¿no? Un poquito. Muy futurista, pero en realidad, no sé si, yo creo que muchos los hemos visto, que uno pasa por un cuarto de máquinas en las empresas y dice, ese es el cuarto de servidores. Ahí está toda esa información. Migrarla a una nube es muy costoso. No es muy tanto difícil, muy peligroso. Tanto el costo. Hoy en día hasta con inteligencia artificial eso se puede hacer como más fácil. Es más como cuando tú tienes un edificio, que creo que en Bogotá lo hicieron, y dijeron, lo vamos a correr a este edificio una cuadra. Ya, no tiene lógica. ¿Se puede? Poder se puede. Se hizo en Bogotá, ya. por ejemplo, en la historia, creo que de los récord Guinness, pero ¿qué riesgos asumes? Ya. Por ejemplo, imagínate lo que hoy le pasa a grandes bancos acá en Colombia. Porque nacieron hace 30 años. En esa época la base de datos que existía, la infraestructura, eran de unas tecnologías diferentes. Era lo mejor en su momento. A hoy es otra cosa lo mejor. Claro. Pero es normal que esos bancos se caigan. ¿Qué es lo que pasó hace poco? Hace poco. Explíquenos ahí, ¿por qué se cae? O sea, sus sistemas no están preparados para ciertas cosas. Y hay como el sistema, pero para terminarte de contar lo anterior, era como migrar información conlleva un riesgo, y más sobre todo cuando la información es sensible. Por ejemplo, información bancaria, información de salud, información, sí, muy personal. En ese cambiar de casa de la información, cambiarle su hogar, pueden haber cosas que uno cree que están arregladas y cuando hay la mudanza, no. Entonces hay empresas que por el costo reputacional que eso le da, dicen mejor, me quedo ahí. Me quedo ahí. Es más barato seguir arreglando esos errores que tratar de migrarme a algo con la promesa de que va a ser súper mejor y no. Pero cuando pasa lo que le pasó en estos días, porque bueno, el programa de hoy se está grabando a finalizar de febrero, pero pues saldrá más adelante, entonces ya sabremos a qué tipo de habrá caído en el transcurso del tiempo hasta que salga este programa. Es muy probable que se haya vuelto a caer, porque tengo entendido que este banco se cae bastante. Yo no soy usuaria de ese banco, entonces solo escucho que mis compañeros dicen, otra vez. Las caídas de sistema realmente, de esta infraestructura, realmente es muy común. Ya. Sino que algunas son, digamos que accidentales, y otras son ya como más a propósito. Por ejemplo, yo tumbo todo mi sistema para hacerle una actualización. Porque todo lo que es código es como un ser vivo. O sea, no es como que lo construí y ya. Tengo que estarlo actualizando, tengo que estarle haciendo mantenimientos. Es tal cual, me gusta mucho el tema de infraestructura, porque es muy similar a como un edificio. Un edificio lo construyes, pero igual tienes que hacerle mantenimiento, pintarlo, revisar. Tienes que verle las grietas, si hay errores, si hay algo. Y hay cosas que hoy el edificio está bien, pero que mañana... Puede que no. Puede que no. Apareció algo que no. En el código, en la infraestructura, para guardar información, pasa exactamente lo mismo. Hoy funciona y mañana necesita algún cierto tipo de arreglo.
Y puede pasar, como te digo, hay muchas desconexiones normales que son por mantenimientos y otras porque el mundo no es perfecto, entonces puede ser que haya muchos usuarios entrando a la vez y hay un error, pero también hay ataques maliciosos. Ya, los hackers, que Claro. se conocen coloquialmente. Entonces, el lugar donde yo guardo la información es un lugar precioso, es un lugar importante. Ya, Si yo pudiera entrar a la base de datos, por ejemplo, de algún banco y empezar a mirar, bueno, Pepito Pérez, dónde vive, cuánto tiene ahorrado, qué salario tiene, cuáles son sus contraseñas, pues es un dato bobo, es saber una palabra que es la contraseña, un número que es su salario. Pero lo que conlleva ese dato es claro, algo muy sensible, ¿no? Entonces, estos lugares son muchas veces son foco de ataques. Tratar de atacarlos, y a veces por fuerza bruta, y eso es cuando fuerza bruta es como hago que muchos computadores a la vez consulten la información. como un golpe duro, por decirlo así. O como un golpe de saturación. Ya, Hago que muchas cosas digitales vayan y pregunten a las bases de datos, a la infraestructura que guarda información. Y dice, no doy abasto y entonces me muero, me desmayo, es más o menos lo que, ya, lo que listo. sucede. En este caso puntual de los bancos, de entidades, hay protocolos para estas situaciones cuando hay fallos en grandes infraestructuras de datos. Por lo general, por ley, por regulación, ellos tienen que tener como su base de datos de respaldo, donde la primera no funciona, tienen que switchar a la segunda. Y por ley, esa nube no puede estar en la misma ubicación. Si yo la tengo esa en Estados Unidos, la de respaldo la tengo que tener, no sé, en Europa. Para tratar de minimizar que lo que le pasó a la una, pues no le pase a la otra. Muy de malas, pues sí le pasa. Pero si algo fue, sí, claro. Entonces, muchos de estos sucesos, que se cae Facebook, se caen los bancos, es normal que pase, sino que algunos son más públicos que otros, pero no todos tienen una explicación. Uno, porque no les interesa a veces hacerlo público. No quiero hacer público porque fue que lograron hacer caer mi sistema, por ejemplo. Simplemente dicen, estamos trabajando para mejorar el servicio, para restablecerlo, y ese es el único reporte. Mantenimiento. Pero ya depende pues muchas veces de empresas, o hay otras que por regulación les toca decir, bueno, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Para ir como finalizando, ¿cuál es la recomendación para las personas que empiezan las empresas? Porque pues uno como persona natural creo que no maneja ese nivel de datos, ¿no? Sí. Nos vamos de una vez on-premise, perdón. On-premise es en local o nube. O en nube. O sea, ¿cómo tomo esa decisión? ¿Cómo hago ese proceso? ¿Cuánto me cuesta? ¿En qué momento pienso yo a decir esto es Big Data? O sea, démonos un poquito como de luz, sobre todo porque sabemos que tenemos un público de muchos empresarios, de pequeños empresarios que están tal vez iniciando, y es preferible iniciar de una vez bien, ¿no? Sobre todo si hablamos de que si en algún momento la empresa se crece, pues va a ser mucho más costoso, más difícil y hacer como la migración cambio. Tiene un costo, eso le llaman un costo hundido, ¿no? Ya estoy aquí, ya no me quiero mover. Ya tocó. Pues recomendaciones ahí es que es muy complejo porque adoptar tecnologías a hoy es lo mejor que existe hoy. Pero yo no sé si es lo mejor que existe en 5 años y más ahora con los avances tan fuertes que hay. Pero una recomendación que sirve, hay diferentes estados de madurez para analizar datos en empresas. Un estado de analítica como novato, un estado de analítica técnico, intermedio, profesional y senior. Hay como unas gráficas ahí que nos muestran como en qué nivel de madurez está tu empresa, por ejemplo, a nivel de analítica. Y es algo chévere que uno la puede ir adoptando en las empresas escalonadamente. Entonces hay unas como reglas que puedes seguir, y es que tus datos tienen que tener un gobierno. Todo el mundo tiene acceso a tus datos en tu empresa. Ah, chévere, sí, chévere, porque eso se llama democratizar los datos. Pero si lo hacen, es de manera segura, no hay riesgo de fuga o de escape de información. Entonces, empezar a ser ordenado es como el primer paso que le sirve a toda esa escalera de valor. Y pueden empezar a trabajar en sus computadores. Yo decía, pues,
no importa, en libretas funciona, en cuadernos funciona siempre y cuando haya un orden. Y en libretas ya es que a mano no me da para anotar datos, esa infraestructura de papel ya no me sirve, Claro. me paso al computador. El computador, el mismo sistema te está dando señales, ¿no? El computador se vuelve lento. Tengo dos, o me compro un computador más fuerte, o ya empiezo a pensar en temas de nube. En nube, ya, listo. Entonces, y no es que una sea mejor que la otra. Cada caso, cada escenario en particular, puede decir yo decido camino de un computador en físico, o un servidor en físico, on-premise, o yo quiero empezarme a meter en nube. En nube es como que te metes en un Ferrari, o sí, en un coche de alta velocidad, pero con muchos botones. Ya. Y entonces, así como es un carro muy genial, también tienes que saberlo manejar. Entonces, claro, tiene otros costos asociados, que tienes que tener personal calificado o pues tú mismo estudiar un poco para poderlo manejar. Entonces, claro, es un gran coche, pero tiene hay que saberlo manejar. O el coche de acá, el local, digamos, el servidor local, me funciona hasta cierto punto. Ya es un tema de empresa, mirar dónde supongo que voy a llegar y hasta qué punto me adelanto. Y para tomar esa decisión, me imagino que los empresarios, lo ideal sería que tengan una persona experta en datos. Hay diferentes roles, ¿no? Claro. Está el que mueve los datos, es el ingeniero de datos, es el que él coge un dato de acá y lo mueve y hace transportes de datos. Pero quien diseña esta infraestructura tiene un rol hoy en la industria que se llama el arquitecto de datos. El arquitecto de datos empieza a analizar tu caso y dice, ¿y esto quién lo va a usar? ¿Y cuántas veces al día? ¿Y cuántas personas? ¿Y para qué sirve? Y ya, ¿Y listo. cuál es el propósito? Porque una cosa es para analizar datos y otra cosa es para operar un negocio. ¿Necesitas uno a uno o necesitas en lote la información? Tú necesitas predecir los comportamientos, por ejemplo. Necesitas analítica predictiva, o sea, saber cuántos clientes aproximadamente te van a venir mañana. Entonces, depende de esas necesidades, el arquitecto, porque igual esto es como infraestructura, como en la construcción, empieza a modelar una infraestructura de datos. Necesitas una base de datos de esta marca, que se conecte con este otro servidor, que tenga estas bondades. Y ahí ya depende del costo-beneficio, el dueño de negocio puede decir sí, me hace sentido o no, lo quiero más reducido. Ya, listo. Finalizando, esta es la información que se va a aprender en la especialización en el área de infraestructura para grandes volúmenes de datos. Esta es la información que van a sufrir los estudiantes. No les asuste, profe, por favor. No, realmente pareciera que es algo muy complejo, porque hay que trabajar con temas en la nube, temas que son de programación, de código, de bases de datos, pero sí son temas que vamos a ir aprendiendo en la especialización, pero en grados, digamos, a escala, más pequeños. Y eso es algo chévere, que como esto es estándar, si a ti te funciona con 10 datos, te va a funcionar con 100, te va a funcionar con 1000, porque estamos creando metodologías para almacenar, para tener infraestructura de datos, estándar. Entonces, no importa que si son un ejemplo, funciona, estoy seguro que con 10, con 1000, con 1.000.000 va a funcionar. Entonces, sí, la idea de la especialización y lo que hemos venido trabajando es cómo se conversan estos datos. Los datos tienen un propio idioma que se llama SQL. ¿Dónde se almacenan? A bases de datos. Yo, ¿cómo le pido prestado a alguien esa infraestructura? Lo de la nube. Entonces, ¿cómo hago? Creo cuentas, ¿cómo organizo estos sistemas? Es más como la parte, sí, como entender esa logística inicial que tenemos que tener en cuenta para almacenar los datos. Y eso involucra un poquito un sacrificio en el sentido de que no solo es dar clic, sino que tengo que meter un poquito de código, pero es como un costo necesario para un gran beneficio, porque necesitas entender de fondo qué es lo que hay, cómo se configura esa infraestructura que te prestan, para que tú le puedas pues, cómo sacar uso. Ya, listo. Muchísimas gracias, mi profe. Hoy en Ven y Te Cuento, qué alegría tenerlo aquí, charlar de estos temas que no son del conocimiento desde mi punto de vista de todo el mundo, pero evidentemente sí es del interés de todo el mundo, porque los datos están desde las empresas más grandes hasta las empresas más pequeñas. Y considero yo que
El tema es que si las microempresas, los empresarios, los emprendedores, en general todo el mundo no tenemos los datos, pues no vamos a saber qué hacemos, hacia dónde vamos, ni tener como precisamente esa analítica de cómo funciona lo que estamos haciendo. Ahí para cerrar, yo quisiera complementar, es que es muy curioso en la actualidad en que vivimos, porque antes decíamos, no, las grandes empresas en Europa pueden acceder a mejor cosa, o en Estados Unidos, pero es que hoy nosotros estamos usando la misma infraestructura que ellos usan, y la usamos al costo pues, que necesitemos. Lo mismo que utiliza YouTube para guardar sus datos, se lo podemos pedir prestado a través de Google. O sea, no es algo que sea exclusivo de algún país o de alguna población. En cualquier rinconcito del mundo se puede utilizar esta infraestructura y competir de tú a tú con cualquier persona o con cualquier empresa pues, del mundo. Eso es algo chévere pues, de la infraestructura. El tema de accesibilidad, ¿no? De la información. Democratizar esto. Muchísimas gracias nuevamente, mi profe Andrés. Un gusto tenerlo aquí en Ven y te cuento.